Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología y el material de hoy lo llamo La gran cacería del elefante rosa, parte 2. Es básicamente una continuación de los temas que planteaba la semana pasada. Lo estoy comenzando hoy, sábado 9 de julio de 2011 a las 10:20. Había dicho que iba a dedicar los viernes a trabajar sobre estas consideraciones, pero bueno, simplemente la semana pasada fue particularmente vertiginosa. Y bueno, conservo el subtítulo, ¿verdad? Conservo el subtítulo de la semana pasada, Percepciones e ilusiones alrededor del hecho astrológico, porque vamos a seguir trabajando sobre ese mismo tema. Y antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a Fabiana Belino, que comentó sobre el enlace del material de la semana pasada. Este es el tipo de cosas que me ayudan a continuar, tener algún tipo de feedback, algún tipo de retroalimentación, que me permita saber que hay gente allí que está siguiendo esta historia, aunque sea poca gente. Y de la misma manera, eh, eh, quiero agradecer a Pablo Brito, con quien tuve una larga conversación por Skype a comienzos de esta semana pasada, conversación en la que él me planteaba sus propias objeciones como escéptico, diferentes de las que ha planteado Rómulo, y que también me parecen muy interesantes y espero poder abordar en un futuro próximo. Pero por lo pronto quiero seguir con los planteamientos de Rómulo. Em, pero en cualquier caso, mi agradecimiento, como decía, a Fabiana, a Pablo, a Rómulo y a todas las otras personas que han dejado algún comentario, ya sea en los materiales, ya sea en la nota que los está agrupando, Magali, Octavio, en fin, pues, ¿no? Digamos que los que están siguiendo esta historia cuentan con mi mayor agradecimiento y espero que en la medida en la que continúen, me vayan dando opiniones, ideas, argumentos a favor o en contra de las cosas que se están diciendo aquí, en fin, ¿no? La idea es, en la medida de lo posible, poner las neuronas a trabajar. Y con esa intención vamos a regresar al comienzo del último texto que escribió Rómulo. Eh, Allí Rómulo me escribe, en general creo que estás en el paradigma de limitar la tarea científica a áreas estrictamente físicas. No, o sea, quiero aclarar este punto, ¿no? No es que yo esté limitando la tarea científica a áreas estrictamente físicas, es que sé que la ciencia parte de una concepción estrictamente física de la realidad y que por lo tanto, por lo menos la ciencia en el sentido vamos a decir, formal de la palabra, en el sentido duro de la palabra, la ciencia parte de una concepción de un fisicalismo operacional, lo que se llama el fisicalismo operacional, el fisicalismo o materialismo como hipótesis de trabajo. O sea, el monismo materialista, la reducción materialista, es digamos, el paraguas que cubre lo que sería la concepción científica de la realidad. O sea, la realidad está formada y está determinada por entidades de naturaleza física, materia, energía, que pueden ser estudiadas de una manera objetiva y que al final todo lo que puede conocerse o todo lo que vale la pena ser conocido se puede derivar de esas entidades, de sus relaciones, de sus leyes, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, no es que yo esté limitando la tarea científica a áreas estrictamente físicas. Recalco que el enfoque de la ciencia es estrictamente físico. Claro, digamos que aquí se me puede objetar y con toda razón, que hay ciencias desarrolladas alrededor de entidades no físicas o de realidades no físicas, como por ejemplo la psicología. Pero entonces, bueno, allí entramos en el tema y bueno, y te preguntaría yo, Rómulo, ¿dónde estás parado tú con relación, por ejemplo, a ese tema de la psicología?
Es para ti ciencia psicológica, la psicología humanista de Abraham Maslow. Es ciencia psicológica el psicoanálisis. Es ciencia psicológica el análisis junguiano. Es ciencia psicológica la psicoterapia gestáltica. O son solamente ciencia psicológica la neurociencia, los enfoques psicobiológicos, el conductismo, o sea, solamente de todo lo que he mencionado hasta ahora con relación a la psicología, solamente la neurociencia, la psicobiología y el conductismo, bueno, y algunos otros enfoques que si no caen dentro de los términos que acabo de decir estarían muy cercanos, caen dentro de lo que sería una aplicación estricta, una aplicación consecuente del método científico, en la cual se excluye efectivamente la subjetividad, o sea, la subjetividad del experimentador, y entonces caemos en el tema de los hechos que pueden ser organizados en teorías y en modelos. Pero digamos que desde mi punto de vista, una, una actitud en la cual se considere que al ser solamente científicas, la neurociencia, la psicobiología o el conductismo, eso significa que no hay utilidad, no hay valor en los aportes de Freud, Jung, Maslow, etcétera, etcétera, Víctor Frank. Bueno, me parece una actitud limitante y ahí sí, digamos que entramos en lo que sería lo del cientificismo como término peyorativo, que efectivamente es un término peyorativo, o sea, cuando uno dice cientificismo, no está diciendo actitud científica, ¿no? La actitud científica es una actitud en la cual se estudia la realidad, pero no se considera que la ciencia sea la única manera de abordar la realidad. De hecho, esto que tú dices por aquí, esto que tú dices aquí abajo, que no, o sea, el mantener la inquisición científica alejada de determinados ámbitos, insisto, yo no estoy manteniendo la inquisición científica alejada de determinados ámbitos. Solo señalo que efectivamente hay ámbitos determinados de la realidad que se resisten a ser estudiados a través de un enfoque estrictamente fisicalista. Después sobre esto regresaré. Ajá, pero siguiendo con lo que tú dices por aquí, ajá, usando términos peyorativos como cientificismo o que no se puede modelar la realidad usando un solo método. En realidad, esta afirmación de se puede realidad, o sea, es decir, afirmar se puede modelar la realidad usando un solo método y ese método es el método científico, a mí me parece una perfecta definición de lo que yo llamo cientificismo. O sea, una persona que diga que se puede modelar la realidad usando un solo método y que ese método es el método científico, yo lo llamaría cientificista de manera peyorativa. Y simplemente porque, bueno, porque me parece que es una posición indefendible. Y no se trata de que filósofos de alto rango hayan criticado esa posición. O sea, podemos conversar sobre esa posición. Y bueno, creo que de alguna forma el continuar este diálogo implicará conversar sobre esta posición. Y bueno, simplemente vamos a ver hasta qué punto puede ser mantenida esta idea de que el método científico es la única forma en la cual se puede modelar la realidad o la única forma válida para modelar la realidad. O sea, es decir, mantenerse en esta posición es una definición de cientificismo. De la misma manera, que si vamos a la definición de lo que sería el materialismo o fisicalismo metodológico dentro del área de la ciencia, que es precisamente la hipótesis de trabajo. O sea, me permito leer este párrafo. Aplicado a la metodología de la ciencia, materialismo o fisicalismo metodológico no supone una posición ideológica, sino una hipótesis de trabajo.
significa que se trabaja con los fenómenos observados como si estos fuesen la única realidad. Es decir, la ciencia trabaja con los fenómenos observados como si estos fuesen la única realidad. Observados, en este caso hay que entenderlos como observados objetivamente, observados con la, o sea, excluyendo el uso de lo que podríamos llamar metodología subjetiva, la aproximación objetiva a la realidad es la que está siendo aludida con esta idea de observación. Significa que se trabaja con los fenómenos observados como si estos fuesen la única realidad, dado que no tenemos la metodología apropiada para considerar científicamente entes no físicos. La ciencia, en su sentido estricto, duro, no es capaz de abordar entes no físicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con una entidad física, una entidad no física, como por ejemplo los qualia? Los qualia, que los empecé a mencionar la semana pasada, los qualia son esas características o esos aspectos de la experiencia que solamente pueden ser conocidos de forma directa y subjetiva, como por ejemplo lo doloroso en el dolor, lo rojo del rojo, ¿verdad? La rojez del rojo, que no pueden ser experimentados si no es, como decía, de forma directa y subjetiva. Es a lo que se refería Nagel en un artículo que no sé si has leído alguna vez, uno que se llama ¿Cómo es ser un murciélago? ¿No? Me imagino que en inglés tendrá, evidentemente yo lo que he leído es una traducción al español del artículo, pero que bueno, que fue un artículo que puso sobre el tapete o reactualizó sobre el tapete, creo que por los años 70 por allí, este tema de los qualia, que ha seguido siendo trabajado en todos los ámbitos de la psicología de la mente y de la filosofía de la mente actual, y que precisamente plantea la idea de un fisicalismo no reductivo. O sea, cuando se introduce el tema de los qualia, la ciencia se tropieza con la imposibilidad, por lo menos en el estado actual de la ciencia, de abordar estas experiencias, o sea, de abordar cosas como lo salado de la sal, ¿verdad? O sea, lo que significa para mí probar sal, y la manera en la que yo puedo transmitir ese saber, ¿verdad? De haber probado, de haber probado sal a otras personas, compartirlo o hacer algo con ese conocimiento. Eso forma parte de la realidad humana inmediata, de la realidad humana constante, continua. Pero eso está excluido de la ciencia, por lo menos como te digo, en el sentido tradicional y duro de la palabra, aunque precisamente haya pensadores como Nagel o como Dennett, que han planteado modelos de fisicalismo no reductivo, en los cuales se puede, o sea, independientemente de que ellos sigan siendo fisicalistas, independientemente de que estamos hablando de personas dentro de la filosofía de la ciencia que no tienen nada de místico, estamos hablando de individuos que siguen siendo fieles a la idea de que la realidad última es una realidad física, pero que entienden que existe algo así como realidades secundarias que no pueden ser reducidas a la realidad física, y entonces bueno, allí hay una gran división dentro de lo que es la filosofía de la ciencia hoy en día, y por lo menos a mí me gustaría saber dónde estás parado tú. O sea, tú eres de aquellos que piensan que la ciencia, que aunque todavía no lo haya logrado, la ciencia eventualmente logrará explicar la conciencia y todos sus atributos, incluyendo esto de los qualia, en términos de procesos físicos, neuronales, estados del cerebro, del sistema nervioso, interacciones del individuo con el medio, etcétera, etcétera, o eres del tipo de persona que considera que aunque esas realidades físicas sean el sustrato para las experiencias de la conciencia no puede ser reducida
a un estudio de naturaleza estrictamente física. Y hay dos posiciones con respecto al tema de la ciencia. Me es mucho más fácil avanzar en lo que es el estudio el posible abordaje o la posible comunicación, no el posible abordaje científico de la astrología por parte de la ciencia, sino el posible diálogo entre ciencia y astrología, donde cada quien digamos que toma lo que puede tomar y pone en marcha los procesos de transformación correspondientes. En alguna parte escribí esto de, ¿pueden comunicarse entre sí la astrología y la ciencia? Sí, pero solo al precio de una mutua transformación, de allí sus conflictos. Efectivamente yo creo que el hecho, o sea, que la ciencia fuese capaz de reconocer la realidad del hecho astrológico implicaría o sea, tendría un impacto precisamente sobre estos temas que te estoy planteando, estos temas de los límites del fisicalismo y de la interpretación de lo que es el método científico y los alcances del método científico. Y también implicaría una transformación por parte de la misma astrología y bueno, vamos a ver si eso llega a ocurrir en algún momento. Por lo pronto me sentiría satisfecho con que de este diálogo se diera este mismo proceso en una pequeña escala, es decir, que de alguna manera a partir del diálogo tus posiciones como representante de la ciencia y mis posiciones como representante de la astrología se enriquezcan, se modifiquen, evolucionen a partir de la consideración de los puntos de vista del otro. Pero continuando con lo que estaba comentando por acá, decía que bueno, es mucho más fácil imaginarme ese diálogo cuando la otra persona es capaz de dar el salto hacia modelos que sin dejar de ser fisicalistas no sean reductivos. O sea, que abandone la estricta reducción fisicalista para abrir el espacio hacia aquellas cosas que no pueden ser, o aquellas experiencias, aquellas realidades que no pueden ser reducidas a términos físicos y que por lo tanto tienen que ser experimentadas de forma directa. Es a lo que me refería la semana pasada cuando decía que el hecho astrológico o la percepción del hecho astrológico por parte del astrólogo es un quale. Es decir, cuando yo experimento coherencia entre un esquema astrológico y una porción de la realidad, esa experiencia de coherencia es el equivalente a probar sal. Y para poder compartir ese conocimiento de conocer, o sea, de saber a qué sabe la sal, tengo que darle a probar sal a otras personas. Es decir, para que otra persona pueda entender lo que significa la percepción de la coherencia entre astros y psique, de la relación astro-psique a través de la coherencia que se da entre los esquemas astrológicos y una porción de la realidad, tiene que pasar por el proceso de experimentar esa coherencia, para lo cual tiene que manejar el sistema astrológico. En todo caso, a lo que iba leyendo todo esto, esta última frase, el fisicalismo metodológico es puramente operativo, ni afirma ni refuta un posible fisicalismo ontológico, y aquí llegamos a otra definición posible de cientificismo. Yo también llamaría cientificista a una persona que eleve ese fisicalismo metodológico a la condición de ideología y a la condición de piso ontológico. Es decir, una persona que asuma que el fisicalismo metodológico de la ciencia es la descripción de la realidad, es la única posible descripción de la realidad, y que todo lo que no caiga dentro de ese fisicalismo metodológico o no existe o no vale la pena ser conocido, bueno, me parecería una persona cientificista. Yo dudo mucho que tú estés en esa posición, pero igual me gustaría que elaboraras un poquito más el tema, porque cuando tú dices por aquí que la ciencia es capaz de estudiar lo subjetivo, las realidades alternas inducidas o no, e incluso temas tan alejados del ámbito clásico de la ciencia como lo pueden ser la religión, la ficción literaria,
la espiritualidad e incluso la moral y la ética, a mí me gustaría saber cuál es el método que está utilizando la ciencia o que utilizaría la ciencia según lo que tú entiendes para realizar esos estudios. Es decir, estamos hablando de un estudio objetivo de la subjetividad. O sea, por favor, Rómulo, quiero que esto quede claro, ¿no? Si tú me dices, si tú lo que me estás diciendo es que la ciencia es capaz de dar el salto hacia la incorporación de realidades subjetivas como parte de su metodología de investigación, entonces, bueno, estamos hablando de una ampliación considerable del método científico entendido en términos convencionales, en lo que por lo menos yo entiendo como método científico. En cambio, si lo que tú me estás diciendo aquí es que la ciencia puede intentar estudiar objetivamente realidades subjetivas, bueno, pues por supuesto, claro, o sea, la neurociencia lo hace, la neurociencia busca estudiar objetivamente realidades subjetivas y entonces se colocan los correspondientes escáneres, sensores, etcétera, etcétera, y entonces se llegan a decir, ah, fíjense, cuando una persona está sexualmente excitada se encienden tales y tales partes del cerebro. Fíjense, cuando una persona está experimentando un estado alterado de conciencia o una experiencia mística, se encienden tales y tales otras partes del cerebro, tales grupos neuronales. O sea, estoy caricaturizando, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y por supuesto que la ciencia puede hacer esas cosas, pero, o sea, digamos que una persona que crea que por conocer qué áreas del cerebro se encienden durante la excitación sexual, sabe lo que es la excitación sexual, o que por el hecho de conocer cuáles son los procesos fisiológicos involucrados en la sexualidad, tiene un conocimiento de lo que es la sexualidad como experiencia humana. Bueno, o sea, eso me parecería el colmo del cientificismo. O sea, me parecería el colmo del cientificismo si se llegan a formulaciones del tipo, ah, esto es solo tal cosa. Cuando uno dice, ah, no, esto no es más que tal cosa. O sea, cosas como, no, la experiencia, como recuerdo a alguien que me decía alguna vez, que la, eh, la búsqueda de Dios o la presencia de la divinidad en la humanidad es solamente el vestigio de nuestra sumisión al macho alfa cuando éramos parte de comunidades primitivas de Homo sapiens o bueno, de primates, que fuimos evolucionando y bueno, teníamos unas estructuras en las que había un macho alfa dominante y entonces por eso como queda ese vestigio dentro de la humanidad, entonces la necesidad de Dios de la humanidad no es más o es solo el vestigio de esas conductas de etapas anteriores de nuestro desarrollo evolutivo. Bueno, o sea, cualquier afirmación del tipo, tal experiencia humana es solo tal otra cosa, me parece, o sea, realmente, ¿cómo podríamos decir? Bueno, digna de ese epíteto de cientificismo. Es como eso que decía John Locke, ¿verdad? Es como la posición que describía John Locke. Creo que era Locke, ahorita no recuerdo exactamente si era Locke o no, pero creo que sí. De ese ejemplo, un ejemplo famoso que él ponía, de un hombre ciego que se había dedicado a tratar de entender los colores. Y después de muchos estudios digamos, leer, bueno, me imagino que por braille, ¿no? Por método braille, ya que el hombre estaba ciego. Pero después de haber investigado mucho sobre el tema y haber conversado mucho sobre el tema, le dice a un amigo, muy orgullosamente, le dice, ah, ya por fin he entendido lo que es el color rojo. Y entonces el amigo, ¿verdad? Todo curioso, le pregunta a este hombre ciego, bueno, sí, que has aprendido, o sea, me gustaría saberlo, o sea, ¿qué es el color rojo?
Y entonces el ciego le responde, el color rojo es como el sonido de una trompeta. Creer que el color rojo es como el sonido de una trompeta, o sea, creer que decir el color rojo es como el sonido de una trompeta, equivale a conocer el color rojo, bueno, es una ingenuidad, pues, ¿no? Y es una, o sea, y no estoy diciendo que la ciencia caiga en esa ingenuidad. Quien cae en esa ingenuidad es el cientificista. O sea, el cientificista es el que cree que la única descripción válida de la realidad es la descripción que proviene de la ciencia. Es decir, que pone entre paréntesis, suspende, elimina lo que es su experiencia subjetiva, directa, inmediata de la realidad. Entonces, bueno, nada, o sea, simplemente con relación a esto, bueno, me gustaría mucho saber, por ejemplo, cuál es, o sea, me gustaría o sea, me genera muchísima curiosidad conocer un estudio científico de la ficción literaria. ¿A qué te refieres con un estudio científico de la ficción literaria? Y hasta qué punto un estudio científico de la ficción literaria sería capaz de convivir con los ensayos de Octavio Paz o con un libro tan maravilloso como La máscara, la transparencia de Guillermo Sucre, que son abordajes de ficción literaria, en particular de poesía, donde definitivamente no hay método científico alguno y que creo que para quien quiere conocer sobre esos temas, quien quiere conocer sobre la poesía en particular como ejemplo de ficción literaria, o sea, son libros invaluables. Pero entonces la pregunta sería, ¿hasta qué punto estos estudios científicos a los que hace referencia sobre la ficción literaria podrían convivir o estarían de alguna manera anulando o derogando los aportes de personajes como Octavio Paz o Guillermo Sucre? De la misma manera que te decía antes que es interesante saber si para ti tienen validez los aportes de Jung, Freud, Maslow y demás otros personajes que no hicieron, o sea, que a pesar de que eran personajes provenientes del mundo de la ciencia y que hicieron, digamos, como su mejor esfuerzo y su esfuerzo más honesto por hacer ciencia, ellos creían estar haciendo ciencia, bueno, son sujetos con toda razón a cualquier cantidad de críticas desde el punto de vista de la ciencia más estricta, más ortodoxa. Creo que tú debes estar al tanto de todas las críticas que se han hecho, por ejemplo, al psicoanálisis. El psicoanálisis no se sostiene a estas alturas como producción científica, lo cual no significa que no haya aportes dentro del psicoanálisis. Ese es el gran punto. O sea, si por ejemplo podemos estar claros en que el psicoanálisis no tiene validez científica, pero sin embargo tiene validez, entonces estaríamos en el terreno en el cual podemos entender cómo las experiencias ligadas a la percepción del hecho astrológico pueden no tener validez científica, pero tener validez. Voy a regresar a este esquema de la semana pasada, tratando de concretar y de fijar algunas de las cosas que he estado diciendo o que me interesan de lo que he estado tocando. Bueno, en primer lugar, o sea, tenemos que distinguir lo que es la percepción del hecho astrológico por parte del astrólogo, que es la única forma en la que tenemos un testimonio de esa relación astropsique. O sea, digamos que ningún astrólogo se ha hecho astrólogo a partir de una demostración científica de la relación astropsique, porque tal demostración no existe, o sea, tal demostración no se ha hecho. Eso no significa que no se pueda llegar a hacer. Yo creo que ya quedó claro, o sea, creo que ya hemos dicho que no es que sea imposible, o sea, por lo menos la posición en la que estoy ahora, es que no es que sea imposible plantearse una demostración científica de la relación astro-psique. No voy a regresar sobre el punto, sobre las vías posibles de abordaje que ya he mencionado en materiales anteriores, pero sí creo que hay la posibilidad de plantearse
eh, estudios que pudieran evidenciar de una manera objetiva y a través del método científico que existe una relación entre astros y psique. Creo que eso es posible. Pero como digo, nadie se ha hecho astrólogo por ese tipo de demostraciones. Las personas que nos hacemos astrólogos, las personas que valoramos la astrología, la estudiamos, trabajamos en ella, somos aquellos que percibimos la coherencia entre astros y psique. Lo que te decía la semana pasada es que esa percepción podría ser un elefante rosado, ¿verdad? Tenemos las dos posibilidades. Una primera posibilidad es que se trate, o sea, tenemos aquí dos posibles elefantes, ¿verdad? El elefante, vamos a llamar el elefante real, ¿verdad? El elefante real, ¿verdad? Hay la posibilidad de que estemos viendo un elefante real, yo creo que el elefante es real, o que estemos viendo un elefante rosado. O sea, esas son las dos posibilidades. Pero lo cierto es que estamos viendo algo. O sea, lo cierto es que ese cuale astrológico es una realidad. Lo que estoy diciendo, o lo que afirmaba la semana pasada y lo sigo manteniendo, es que la explicación del pensamiento mágico primitivo es definitivamente insatisfactoria para la complejidad, para el nivel de detalle, para la funcionalidad que tiene ese cuale astrológico. Vamos a esquematizar esto un poquito. Ajá, como había escrito por acá, ¿no? O sea, podemos distinguir tres aspectos dentro de esta historia. El primero es el quale, o sea, recordemos quale es el singular de qualia, o sea, es como eso de probar sal. El cual experimentado por el astrólogo, una percepción directa de la relación astro-psique, cuyo sello distintivo es la verificación consistente y continua en la conciencia del astrólogo de la coherencia entre esquemas astrológicos y porciones de realidad. Este cual sustenta el salto analógico que da vida al sistema astrológico. El esto es como aquello que precede a cualquier análisis en astrología. Este cual, o sea, es lo que yo quiero transmitir. O sea, cuando yo digo que quiero que otras personas prueben sal o que quiero dar a probar la sal, lo que quiero es crear las condiciones a través de las cuales es posible que alguien tenga la experiencia de esa coherencia entre astros y psique, de esa relación astro-psique como algo que se observa, que se experimenta de forma subjetiva y directa. Ajá. Luego tenemos otro aspecto, bueno, y no hay ningún estudio, o sea, no hay ningún estudio científico que yo conozca por lo menos, tú me corregirás, Rómulo, si eso es así, pero no hay ningún estudio científico que se haya orientado al quale astrológico, independientemente de si ese quale es un producto de la imaginación o efectivamente tiene una base en lo que podemos llamar realidad cognitiva. El problema de la realidad cognitiva es otro. El problema de la realidad cognitiva es el de determinar si a través de algún método de tipo sistemas expertos o análisis de dinámicas de grupos, que creo que son las dos vías que me parece que podrían ser fructíferas, es posible encontrar una correlación entre astros y psique que pueda ser tabulada, que pueda ser evidenciada, que pueda ser medida, lo cual no significa avanzar un ápice en la percepción del cual astrológico, en la comprensión de lo que es esa coherencia entre astros y psique como experiencia directa, de la misma forma que conocer las áreas del cerebro que se encienden durante la excitación sexual es muy distinto a tener una experiencia con la sexualidad. O sea, no es lo mismo el color rojo que el sonido de una trompeta. Aunque yo pueda entender cómo una cosa se vincula con la otra, tengo que entender que el quale es irreductible. O sea, es decir, el cual se experimenta de forma directa o no se experimenta. Una de las características del cual, por lo menos en el estado actual de la ciencia, es que es intransmisible.
más allá de cualquier especulación sobre lectura científica del pensamiento o algo por el estilo. Lo cierto es que lo que cada quien experimenta cuando prueba sal o cuando ve el color rojo es eso, una experiencia directa e intransmisible, que puede ser compartida con otras personas que también vean el color rojo, que también prueben la sal. Bueno, eso es otra cosa. Pero la experiencia tiene que, o sea, la experiencia es la base que permite que posteriormente se pueda elaborar cualquier discurso, cualquier intento de comunicación. Bueno, entonces, como digo, estudiar el hecho astrológico desde esta perspectiva, vamos a decir, objetiva, que como digo, es posible. Igual tampoco conozco, o sea, de la misma manera que no conozco ningún estudio astrológico, ningún estudio científico sobre la astrología que se oriente a conocer, explicar, describir el cual astrológico. Tampoco conozco ningún estudio que aborde la relación astropsique a través de esas metodologías de sistemas expertos o de análisis de dinámicas de grupo, que por lo menos en mi opinión serían los que podrían dar algún fruto. Porque todo lo que tenemos como estudios, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciencia, son estudios que ponen a prueba las afirmaciones que hacen los distintos astrólogos y escuelas astrológicas de mayor o menor seriedad sobre lo que la astrología es capaz de hacer. Es decir, lo que se pone a prueba son las afirmaciones de los astrólogos o la habilidad de los astrólogos para cumplir lo que dicen que son capaces de cumplir, y no si hay o no hay un hecho astrológico o cuáles son los procesos involucrados en la psique del astrólogo, en la mente del astrólogo, en la subjetividad del astrólogo, que le hacen mantener esa creencia. Como decía la semana pasada, una explicación de ese fenómeno basado únicamente que en pensamiento mágico y efecto Forer, o Forer, como se llama, Forer, me imagino que debe ser, ¿no? Y efecto Forer son simplemente insuficientes. O sea, no son explicaciones satisfactorias para la complejidad del fenómeno que se experimenta. Y solamente se puede llegar a conocer la complejidad de ese fenómeno cuando se avanza un poco en el estudio del sistema astrológico. Es decir, todos los estudios científicos que conozco sobre la astrología parten de tomar distancia de la astrología en lugar de plantearse lo que puede ser la posible relación entre astros y psique, como algo que busco evidenciar de la misma manera que en el momento en el que se hablaba de los fotones, se creaban experimentos para tratar de poner en evidencia o no esos fotones. Es decir, lo que se hace es un estudio que cae en lo que podríamos llamar sociológico, cultural, pero donde no hay enfocar las baterías hacia los únicos dos fenómenos que la ciencia podría estudiar. O sea, y esos únicos dos fenómenos son la posible relación astropsique o lo que ocurre dentro de la mente del astrólogo. Y yo lo que diría es que bueno, esta vía, aunque suena muy interesante, y es verdad, como decía la otra vez, a raíz de esta conversación contigo, ese gusano me ha picado y estoy dándole vueltas a cómo se podrían eventualmente de manera en lo posible económicas, en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, plantear algún experimento por ese lado, en particular por la vía de las dinámicas de grupos. Tal vez se pueda llegar a trabajar en esa dirección, pero definitivamente sería un proyecto a mediano o largo plazo. O sea, como digo, pues esta vía no es que la descarte, me parece interesante, pero definitivamente no es ni la vía que me llama la atención, porque como decía en algún otro material, no soy un científico, no estoy buscando una validación científica de la astrología, porque experimento el cual astrológico, pruebo constantemente esa sal.
Entonces, lo que pienso que puede ser el enganche para una persona escéptica, que sin embargo tenga la audacia de ir más allá de los límites establecidos por el método científico, que implicarían circunscribir el estudio a esas relaciones directas y objetivas entre astros y psique, y sería enfocarse en el cuale astrológico, en lo que ocurre en la mente del astrólogo, en los procesos a través de los cuales llega a tener, bien sea la ilusión del elefante rosado o la percepción del elefante real. Y digo que esto requiere una cierta audacia, porque para darse cuenta de que hay algo que puede ser estudiado en este terreno, habría que avanzar un poco en construir experiencias propias. Es decir, creo que difícilmente se podría hacer un estudio del cual astrológico en el sentido de buscar explicaciones más allá de pensamiento mágico o de efecto Forer, sin llegar a saber, sin llegar a experimentar, a tener un contacto directo con el tipo de fenómeno que busca ser explicado. Para ir más allá de una explicación abductiva de naturaleza general, como esa del pensamiento mágico o del efecto Forer, el científico que vaya a postular la hipótesis, que vaya a modelar la correspondiente explicación, debería ser capaz de experimentar, tal como el antropólogo que forma parte de una comunidad, ¿verdad? Que se integra a una comunidad para poder hacer juicios fundamentados o para poder avanzar en la comprensión de esa comunidad. Bueno, aquí también se impondría, me parece, de forma natural, para ese escéptico audaz, para ese escéptico abierto a la experiencia, a las distintas experiencias, más allá de lo que la ciencia pueda determinar a priori como que es real o que no es real, implicaría, bueno, eso, recorrer el camino para poder tener experiencias propias, lo cual significa, bueno, familiarizarse con el sistema astrológico y efectivamente, yo espero, o sea, no sé, o sea, este material quedó particularmente teórico, no he avanzado tanto como quisiera, precisamente en ese tema de crear las condiciones para que una persona pueda ver el hecho astrológico, pueda percibir esa coherencia, pero bueno, había una cantidad de puntos, y todavía los hay, una cantidad de puntos, sobre todo en eso que que escribiste tú, Rómulo. Digamos que quiero hablar de una manera amplia, pero evidentemente, o sea, el principal interlocutor en esta historia eres tú, que no sé si sigues viendo estos materiales o no, pero digamos, evidentemente mi principal interlocutor hasta el momento presente eres tú, y en eso que tú escribiste hay todavía muchas cosas que quisiera abordar, ¿no? Pero voy a tratar de ver si el próximo material lo dirijo más hacia esto que estoy proponiendo como vía. O sea, es decir, todo lo anterior tiene como objetivo decir, mira, es verdad, la ciencia tiene el pleno derecho de estudiar el hecho astrológico en términos científicos, para lo cual tiene que ponerse las pilas, e ir más allá de lo que han sido los estudios que ha realizado hasta ahora, por lo menos desde mi óptica, por lo menos desde mi posición. Yo creo que, como quedó claro, no me siento aludido para nada con esos estudios que has citado, porque básicamente atacan el mismo tipo de cosas que yo vengo atacando desde hace años dentro de la astrología. Tengo años hablando de la imposibilidad de la astrología para convertirse en ciencia en términos de método científico, de la imposibilidad de la astrología de cumplir con la promesa de las predicciones en los términos en los que los realiza la ciencia, etcétera, etcétera, pero eso no significa que la astrología no sea algo real, no tenga su propio método
y no tenga la posibilidad de aportar algo concreto y valioso a la experiencia humana. Entonces, como te digo, no me siento particularmente tocado por esos estudios que citaste, y creo que las críticas que hice en su momento a esos estudios, a saber, uno, el considerar factores aislados, o sea, el desconocer el sistema astrológico y tratar de buscar las correlaciones a partir de elementos aislados como el Sol en Tauro o Venus en tal sitio. O sea, eso es absurdo y eso implica desconocimiento del sistema astrológico. El pretender buscar esas correlaciones astrológicas en términos de categorías de naturaleza extraastrológica, eso también me parece una falla metodológica fundamental. Y también creo que un estudio real tendría que de una u otra manera incluir lo que sería el aspecto subjetivo del experimentador, o sea, un conocimiento por parte del experimentador, aunque sea básico, del sistema astrológico. Normalmente los experimentadores y los estudiosos desde el campo de la ciencia, de la astrología, no tienen un conocimiento mínimo, básico del sistema astrológico. Te recuerdo que cuando comenzamos este diálogo, comenzamos por aquellas cosas, aquellas afirmaciones absurdas según las cuales las fechas del zodiaco deberían ser otras, las fechas de comienzo y fin de los signos deberían ser otro, o el número de signos zodiacales debería ser otro, o cualquier cosa de ese estilo. O sea, cuando la ciencia hace semejantes críticas, las está haciendo desde una total ignorancia de lo que es el sistema astrológico. Entonces, cualquier experimento serio tendría que partir de un conocimiento, aunque sea básico, de ese sistema astrológico, y un conocimiento básico de ese sistema astrológico implica el uso de la subjetividad del experimentador para poder jugar con todo aquello de las analogías del sistema, o sea, del método analógico como forma de comprender esa coherencia entre astros y psique. Es decir, resumiendo, la ciencia tiene todo el derecho de abordar de manera directa este estudio de la relación astro-psique, buscando evidenciarla de una forma objetiva, medible, repetible, es decir, que se ajuste al método científico, pero tiene que definitivamente afinar la lente, afinar los recursos, enfocar mejor el aparato de investigación para poder llegar a tener algún resultado. O sea, porque hasta ahora, como decía antes, lo único que ha hecho es estudiar algo que no es ni el hecho astrológico ni el cuale astrológico, sino lo que los astrólogos llegan a decir a partir de haber tenido esta experiencia. O sea, esta experiencia es lo que está en el núcleo. ¿Te acuerdas de ese esquema en el cual hablaba de un aspecto nuclear básico de la astrología, que tenía un fundamento fenomenológico, y de un aspecto de distorsión que se generaba bajo las presiones ya más bien de naturaleza sociocultural? Bueno, la ciencia ha enfocado sus baterías a estudiar esos fenómenos socioculturales distorsionados, en lugar de estudiar, como decía, las únicas dos cosas que serían objetos naturales de estudio para la ciencia, que son o bien la relación directa astro-psique o bien el cual astrológico. Bueno, pero como decía, esta vía de estudio, aunque no esté clausurada, está más allá de nuestros alcances, por lo menos en lo inmediato. Y la vía que propongo, la vía que establezco acá como posible forma de avance, es esta otra, la del cual el método sería, en primer lugar, el del antropólogo que se somete a una experiencia, que comparte una experiencia con aquellas comunidades que busca estudiar, y que posteriormente, a partir de haber tenido esa experiencia, utiliza toda su formación, toda su metodología, todo su entrenamiento
para formular las correspondientes hipótesis explicativas, pero donde no se, se da por sentado que se conoce algo que no se conoce, donde no se apela únicamente que a respuestas de naturaleza abductiva, como decía la semana pasada, sino que se le da una oportunidad al fenómeno para manifestarse, es decir, o sea, se crean las condiciones en las cuales el experimentador entra en contacto con aquello que quiere conocer, que quiere explicar, y posteriormente, bueno, busca, por supuesto, como decía, los modelos, explicaciones, teoría, que puedan llegar a formular una explicación satisfactoria de eso que experimentó. Pero lo que a mí me interesa, es que para que eso ocurra, el experimentador, bueno, en este caso tú, Rómulo, o cualquier otro escéptico que esté dispuesto a abordar el problema, no desde la perspectiva del método científico, sino desde la vivencia del astrólogo. Lo que a mí me interesa es que en ese caso tendrían que dedicar el tiempo necesario para familiarizarse con ese sistema astrológico y estudiar el tipo de situaciones en las cuales se evidencia esa coherencia entre astros y psique. Y bueno, lo dejaría hasta acá como material de hoy, que no quiero que pasen de una hora, creo que ya casi debo estar cerca de una hora de longitud con este material, y me he hecho el propósito de no ir más allá de una hora para, bueno, para que la cosa no se vuelva tan cansona. Así que lo voy a dejar hasta acá, y bueno, creo que para la semana que viene vamos a tener la gran cacería del elefante rosa parte 3. O sea, creo que lo que viene la próxima semana va a ser una continuación de esta misma historia. Me imagino que tocaré algunos de los otros puntos que mencionó Rómulo, que todavía me generan un poquito de ruido, y veré si puedo avanzar un poco en esa dirección de qué es lo necesario para crear esas condiciones que permitan percibir directamente el hecho astrológico, es decir, que permitan tener el quale astrológico, que permitan experimentar ese quale, que es el que da testimonio del hecho. Es decir, el hecho astrológico no es algo que haya sido, como decía al comienzo, que haya sido establecido mediante un método científico. Es algo que desde el comienzo ha sido percibido de forma directa como coherencia entre astros y psique, y como digo, creo que la semana que viene voy a tratar de avanzar en esa dirección. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales puede crearse el cual astrológico? Utilizando la imagen del elefante rosa, sería algo así como, bueno, ¿cuánto ron hace falta para que uno empiece a ver elefantes rosados, ¿no? Cuánto ron y en qué condiciones y en qué cantidad, o sea, con cuánta frecuencia hace falta, digamos, para que uno pueda empezar a ver elefantes rosados, o, digamos, tomándomelo más en serio, y como yo creo que efectivamente cuál es el conjunto de conocimientos, el conjunto mínimo de conocimientos que debe tener una persona, y la manera en la que deben ser utilizados esos conocimientos para que el lenguaje astrológico empiece a hablarle. O sea, esto de percibir la coherencia entre astros y psique se parece al salto que se da entre ver un conjunto de letras y ser capaz de leer ese conjunto de letras. O sea, es algo que todos nosotros hemos experimentado en diferentes áreas de la vida en uno u otro momento, que es ese momento en el cual algo que hasta hace un instante carecía de sentido empieza a percibirse de una forma coherente, consistente y por lo tanto utilizable. Bueno, en fin, como decía, lo dejo hasta ahora, lo dejo hasta aquí, y bueno, nada, gracias como siempre a quienes sigan estos materiales, y bueno, la semana que viene espero continuar.